Estamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, estamos así en esa condición, transmitiendo de forma remota y también estamos en contacto a través de redes sociales, como La Venganza Radio, así nos encuentran. Hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Hablaremos hoy de música curativa. Ha existido mucha vinculación entre la música y la curación de los enfermos, pero en otros tiempos. Ahora más bien hay vinculación entre la música y la gente que se enferma. Uno de los que trabajó en esto, en curar enfermos con música, fue nada menos que nuestro médico, nuestro amigo, el jesuita, Athanasius Kircher, un viejo cliente de este programa. Y habló acerca de este asunto de la música que cura en un tratado llamado Musurgia Universalis, escrito a mediados del siglo XVI, es decir, durante la vida de Athanasius. No tenía otra posibilidad. No va a escribir libros a mediados del siglo XX, Athanasius Kircher. Bueno, allí trató de interpretar los efectos mágicos de la música y los sonidos prodigiosos, como decía él. Era el caso de los tañidos de campanas, por ejemplo, que Kircher juraba que tenían efectos terapéuticos. Kircher se basó en un relato del Antiguo Testamento sobre David, que con la música de su arpa había curado al rey Saúl, que estaba poseído por un mal espíritu. Kircher decía que David había curado a Saúl de su irritabilidad y de sus inquietudes melancólicas más bien, es decir, pulsiones de muerte, porque tenía buenos y precisos conocimientos científicos acerca de las armonías sanadoras, David, ¿no? Citemos la teoría del jesuita Kircher. Leo. Sí. Hay que tener en cuenta, decía Kircher, que las cosas que mejor curan la irritabilidad y la inquietud del ánimo son las que dejan pasar el aire por las aberturas del cuerpo. Las que expulsan los vapores disuelven el atasco y alivian el corazón. La música y la consonancia armoniosa, decía Kircher, puede lograr esto. Y es verdad. La música consiste en sonidos producidos por el movimiento del aire, y cuando se usan las armonías, entonces los espíritus de la vida se vuelven más ardientes y rápidos por el movimiento, ahuyentan y expulsan finalmente todo humor y ánimo melancólico. Estas aseveraciones de Kircher eran creencias de muchos, ya fuera por la historia bíblica, por el mito, según el cual la música amansa fieras, y además me parece que lo creía mucho porque es cierto. No digo que la música cure automáticamente las enfermedades, pero que produce unos estados de ánimo mejores que los que teníamos, evidentemente es cierto. Si yo no lo explicaría como Kircher, diciendo que el aire, que qué sé yo, que pasa por los agujeros del cuerpo, no. Pero evidentemente el espíritu disfruta con la música. Si no quiere que hable del espíritu, le diré que el pensamiento se solaza con la música. Hay partes de nuestro cuerpo que sienten mejorar su condición ante la música. Esto es cierto. Sí. Hace poco hemos contado aquí el caso del tarantismo, ¿no? Que es otra cosa. ¿Se acuerda que el tipo que tocaba la guitarra? Y las picaduras de las tarántulas las curaba él haciéndole bailar la tarantela. Pero acá hemos discrepado con ese dictamen diciendo que al parecer la picadura de la tarántula producía unos movimientos que daban, unos movimientos patológicos, que daban la sensación de estar uno bailando la tarantela. Pero bueno, esas son discusiones. Hoy citaremos un caso histórico curioso, que es
el del pintor Hugo van der Goes, un artista flamenco que vivió en el siglo XV en la zona de Gante y de Bruselas. Atención, a van der Goes no le fue muy bien en su oficio de pintor. Era pintor. No le iba muy bien. Dice el cronista que en Bélgica se estaba viviendo un momento malo para el mercado de la pintura. Muy poco antes de esa época, los pintores flamencos habían pasado por tiempos de mucho prestigio y protección. Artistas como Van Eyck y luego Van der Weyden estuvieron mimados por los poderosos. Bueno, ya en la época de Van der Goes tal cosa no pasaba. Los poderosos eran aficionados a los torneos de lucha, a las cabalgatas, a los alardes deportivos y no a la contemplación en privado de obras de arte. Entonces los pintores no recibían encargos o les encomendaban tareas menores como ornamentación de calles para los desfiles y otras giladas. Ahora bien, Hugo van der Goes llegó a ser una especie de ornamentador oficial de los regocijos públicos. Cada vez que había un corso, chau, le daban un premio a alguno, alguna cosa así, lo llamaban a van der Goes y pintar una banderita, alguna cosa así. Recibía pocos encargos de cuadros, generalmente por parte de comerciantes o de extranjeros. La principal obra de van der Goes, el tríptico Portinari, está en la Galería de los Ufficios, ahí en Florencia, la galería más famosa del mundo, tal vez. Y lo habían encargado, ese trabajo, para el panteón de esa familia, Portinari, para uno de sus miembros. Familia que, como ya habrán advertido algunos, es aquella familia a la que perteneció Beatrice Portinari, la novia con la cual soñaba el Dante, novia que nunca pudo tener, ¿no? Bien, Van der Goes tenía en realidad más renombre que guita y eso lo atormentaba. ¿Por qué? Y qué sé yo, a lo mejor el tipo quería tener más guita que renombre. Y además padeció un desengaño sentimental y su vida cambió por completo. Le agarró una súbita vocación religiosa y se fue al convento de Rouge-Cloître, el claustro rojo, que era de los canónigos regulares de San Agustín, cerca de Bruselas. Y ahí se encerró. Con respecto al desengaño, debe haber sido un mal de amor, esas cosas que a uno le pasan, ¿no? Algunos dicen que se había enamorado de una dama de noble cuna que había sido su modelo para pintar la Abigail bíblica. Y vio cómo es esto, ¿no? Cuando uno es pintor, suele enamorarse de su modelo, tanto mirarla que al final uno se cree que es linda, o por ahí la chica hace un pequeño gesto y uno se cree que le está haciendo una insinuación. Ya se sabe cómo es esto, especialmente si uno es un estúpido, ¿no? El caso es que la modelo, que era una chica de alcurnia, no le dio bolilla. Y entonces el pintor se encerró en el convento. Pero otros dicen que en realidad había entrado en el convento porque su mala suerte artística lo había llenado de melancolía. Otra vez la melancolía, la pulsión de muerte. Nadie le compraba un cuadro y el tipo se enojó y se hizo monje. Ahora bien, aún en el convento se hacía patente su desolación espiritual. Tanto es así que un grupo de monjes, compañeros, medio asustados, debieron sujetar en cierta ocasión al pintor que forcejeaba cada 10 minutos con ellos porque quería ir a tirarse abajo del tren. Bueno, qué sé yo, quería suicidarse, en realidad, ¿no? Es inútil aclarar la total ausencia de trenes en el siglo XV, pero yo lo dije así para darle un poco de realismo a este relato. Bueno, Van der Goes decía que estaba condenado sin remedio al fuego eterno. Entonces ahí los monjes le trajeron a uno para que lo revisara, un erudito. Sí. Y este erudito
dijo que Van der Goes padecía de frenesí magna o posesión por el mal espíritu, que estaba poseído, en una palabra, ¿no? Sí. Ahí apareció el padre Thomas de Bossen, el prior, dio orden de iniciar un tratamiento. Nada de lavativas, ni sangrías, ni purgas. Música. Música. Y Thomas de Bossen, que era un lector de las escrituras, ordenó que se ejecutara música en presencia del enfermo. Un detalle interesante. Esta posibilidad no solo surgió porque Bossen era extravagante, sino que en ese momento, en la zona de Flandes y los Países Bajos, había un florecimiento musical notable. De hecho, así nació el modo polifónico. El primer documento de esa escuela que se conserva es la Misa de Tournai de 1350. Está escrita a tres voces distintas, ¿no? Los centros culturales de Europa se hallaron bajo la influencia de los maestros flamencos de la polifonía y hasta exportaban músicos a todas partes. Bueno, lo que queremos decir es que era tal la proliferación de manifestaciones musicales que no era extraño que se dispusiera para un enfermo un conjunto que le tocara día y noche. Ujú. Quiere decir que había más músicos que médicos. Entonces, si el tipo estaba enfermo, resultaba más barato traerle unos cuantos músicos que no enfermeros. Al principio, la teoría del prior Fossen pareció irse al demonio, porque en cuantito un coro y un organista empezaron a tocar frente a Hugo, el pintor se volvió todavía más loco de lo que estaba y los corrió a los músicos a escupida, como los chicos, los corría y los escupía. Es raro eso, ¿eh? Bueno, pero después se empezó a aficionar. El Van der Goes pareció tranquilizarse, dejó que se insistiera en el tratamiento. Durante un año cuidaron de él sin que le faltara un concierto ni un solo día. Lo despertaban y lo hacían dormir con música. El cronista dice, era estremecedor observar la delicadeza de los músicos y cantores que al irse, después del concierto, cuando el tipo ya se estaba durmiendo, trataban de no hacer ruido. Claro. Ni con los tambores, con los palillos, con los platillos, con nada. Se iban en puntas de pie, ¿no? Hugo Van der Goes se recuperó y volvió a pintar. Y recién entonces aquellos que no le habían prestado ninguna atención como pintor, empezaron a comprar sus cuadros. Tanto es así que viajaban desde muy lejos al convento para hacerle encargos a este fraile artista, y el austero monasterio se convirtió en meta de peregrinaciones adquisitivas. Y ahí llegó, por ejemplo, el emperador Maximiliano I, el abuelo de Carlos I de España, ¿no? Sí. Maximiliano era el papá de Felipe el Hermoso, y Felipe el Hermoso se casó con Juana la Loca, y el hijo fue Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Bueno, también llegó para comprarle un cuadro. Y dijo, ¿dónde está el loco? Dice que a ese que lo duerme con las canciones. La creciente celebridad de Hugo Van der Goes repercutió en el convento y el prior tuvo que hacer grandes excepciones con el pintor, ¿no? Que después de todo era un monje, bueno, pero se convirtió en una figura famosa. Y así lo dejaban morfar con los forasteros, negociar encargos, tener guita, todo eso. Y él se quedó ahí en el convento, nunca se fue. Allí murió en 1482. Esta es la historia de un pintor que se volvió loco y que fue curado con música. Ujú. Así que este fue un procedimiento, el curar con música, que se usaba mucho en aquella época y me imagino que ahora también. Hay lo que se llama musicoterapia. Musicoterapia, sí, sí, Claro. sí, sí. Algunos dirán, bueno, pero esto debe ser mentira. Puede ser, pero vamos a escuchar justamente el vals que se llama Parece Mentira. Ah, bueno. Un vals que es un éxito de Karina Biorlegui,
Vamos a escuchar la versión de Orlegui, de este vals, de Homero Mansi y de Francisco Canaro. Adelante.